Hay cristianos que el infierno ignora. Hay cristianos que el enemigo ni siquiera considera una amenaza. Pero hay otros. Hay un tipo de creyente que hace temblar las tinieblas, que paraliza los planes del adversario, que desata el pánico en las regiones oscuras. Y hoy quiero preguntarte algo muy directo. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres de lo que el enemigo teme o de lo que simplemente ignora? Porque te voy a decir algo que va a incomodarte. No todos los cristianos representan el mismo nivel de amenaza para el reino de las tinieblas. No todos caminan con la misma autoridad. No todos llevan el mismo fuego. Y no todos están dispuestos a pagar el mismo precio. Escucha bien esto. Satanás no te tiene miedo porque vayas a la iglesia los domingos. No te tiene miedo porque cantes alabanza o porque tengas una Biblia en tu mesa de noche. El enemigo te tiene miedo cuando tu vida se convierte en una declaración viviente del poder de Dios. Cuando tu testimonio ya no es religión, sino transformación. Cuando tu fe no es un adorno, sino un arma. Y hoy vamos a identificar exactamente qué tipo de creyente hace que el infierno retroceda. El primer tipo de cristiano que Satanás teme es aquel que ha aprendido a vivir en la presencia de Dios. No hablo de alguien que visita la presencia de Dios. Hablo de alguien que habita en ella, que mora en el lugar secreto del Altísimo, que no necesita una reunión para encontrarse con Dios porque vive en comunión constante con Él. Escucha lo que dice el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ves esa palabra? Habita. No dice el que visita. No dice el que pasa por ahí de vez en cuando. Dice el que habita, el que hace de la presencia de Dios su morada permanente. Y aquí está la verdad que el enemigo conoce mejor que muchos cristianos. En la presencia de Dios no hay espacio para las tinieblas. En la presencia de Dios, las estrategias del infierno se desmoronan. En la presencia de Dios, las ataduras se rompen, las mentiras se desenmascaran, los propósitos eternos se revelan. Por eso el diablo hace todo lo posible para mantenerte lejos de ese lugar. Te distrae con lo urgente para robarte lo importante. Te llena la agenda para vaciarte el espíritu. Te mantiene ocupado en lo externo para que descuides lo interno. Pero hay creyentes que han descubierto el secreto. Han entendido que la presencia de Dios no es un evento, sino un estilo de vida. Y esos creyentes caminan con una autoridad que no se puede fabricar, que no se puede imitar, que solo se obtiene en el lugar secreto. Mira a Moisés. Cuando descendió del monte después de estar 40 días en la presencia de Dios, su rostro resplandecía con tal gloria que el pueblo no podía mirarlo. No fue un curso de liderazgo lo que lo transformó, fue la presencia. No fue una técnica lo que le dio autoridad, fue la intimidad con el Altísimo. ¿Cuánto tiempo pasas verdaderamente en la presencia de Dios? No hablo de oraciones mecánicas, no hablo de rituales religiosos. Hablo de esos momentos donde cierras la puerta, apagas el teléfono, acallas el ruido y simplemente te postras delante de aquel que te creó. Es un momento donde no pides nada, donde no reclamas nada, donde simplemente adoras y te dejas transformar por su gloria. Porque déjame decirte algo, el enemigo puede resistir tu fuerza, puede resistir tu estrategia, pero no puede resistir la presencia de Dios en tu vida. El segundo tipo de cristiano que aterroriza al infierno es el que vive en obediencia radical. No obediencia selectiva, no obediencia conveniente, obediencia radical. El que hace lo que Dios dice aunque no lo entienda. El que obedece aunque le cueste. El que se mueve cuando Dios habla sin negociar, sin cuestionar, sin posponer. Y esto es devastador para el reino de las tinieblas porque la obediencia es el lenguaje del amor y el canal del poder. Jesús lo dejó clarísimo en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego en el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Captaste eso? La manifestación de Dios está conectada a la obediencia. No a tus emociones, no a tus buenas intenciones, a tu obediencia.
Y cuando un cristiano camina en obediencia radical, se convierte en un canal del poder sobrenatural de Dios. Piensa en Noé. Durante 120 años construyó un arca en tierra seca mientras el mundo se burlaba. No había evidencia visible de lluvia, no había lógica humana que respaldara su proyecto, pero Dios había hablado y Noé obedeció, y su obediencia no solo salvó su vida, salvó a toda su familia y preservó la creación. Piensa en Abraham. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Obedeció sin mapas, sin garantías, sin respaldo humano, y su obediencia lo convirtió en padre de multitudes y amigo de Dios. El enemigo te tiene miedo cuando tu vida ya no se rige por lo que te conviene, sino por lo que Dios te manda. Cuando tu brújula no es la opinión pública, sino la palabra de Dios. Cuando estás dispuesto a perder reputación, comodidad, incluso relaciones por mantenerte fiel a lo que Dios ha dicho. Porque la obediencia desata el poder de Dios de maneras que la religiosidad jamás podrá. La obediencia abre puertas que la inteligencia no puede abrir. La obediencia rompe cadenas que el esfuerzo humano no puede romper. ¿Hay algo que Dios te ha pedido que hagas y sigues postergando? ¿Hay algún mandato claro en su palabra que estás evitando porque te incomoda? ¿Hay alguna instrucción específica que el Espíritu Santo te ha dado y sigues negociando con Él? Déjame decirte algo. Cada día de desobediencia es un día de derrota. Cada área donde te niegas a obedecer es un área donde el enemigo mantiene terreno. Pero cuando decides obedecer radicalmente, todo cambia. El cielo respalda tu paso. Los ángeles se movilizan a tu favor y el infierno retrocede aterrado. El tercer tipo de cristiano que Satanás teme con desesperación es el que conoce su identidad en Cristo. No el que repite identidad, el que la conoce, el que la ha revelado en su espíritu, el que ha dejado de definirse por su pasado, por sus errores, por sus debilidades o por las etiquetas que otros le pusieron. Es el creyente que se mira en el espejo de la palabra y ve lo que Dios ve. Y cuando alguien camina en esa revelación, se vuelve imparable. Escucha 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, no mejorada, no remendada, nueva, completamente nueva, con un ADN espiritual diferente, con una naturaleza transformada, con una identidad que ya no está arraigada en Adán, sino en Cristo. Y el problema de muchos cristianos es que siguen viviendo con mentalidad de Adán cuando ya tienen la naturaleza de Cristo. El diablo invierte una cantidad inmensa de recursos tratando de que olvides quién eres en Cristo. Te bombardea con acusaciones del pasado. Te recuerda cada fracaso. Te susurra mentiras sobre tu valor, tu propósito, tu destino. ¿Por qué? Porque sabe que si descubres quién realmente eres, si caminas en la plena revelación de tu identidad en Cristo, te convertirás en una fuerza arrasadora contra su reino. Mira a David, un pastorcillo menospreciado por sus hermanos, demasiado joven para la guerra, demasiado insignificante para el trono. Pero cuando enfrentó a Goliat, no se presentó como el hijo menor de Isaí. No se presentó como el pastorcillo de ovejas. Escucha sus palabras en 1 Samuel 17:45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David conocía su identidad. Sabía que no peleaba en su propio nombre, sino en el nombre del Dios viviente. Y esa revelación lo convirtió en gigante killer a los 17 años. ¿Sabe quién eres? No según tu sentimiento, no según tus circunstancias, según la palabra de Dios. Eres hijo del Altísimo, eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Eres linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eres más que vencedor. Eres la niña de sus ojos. Eres embajador del cielo en la tierra. Y cuando empiezas a caminar en esa identidad, todo en ti cambia. Tu forma de hablar cambia. Tu forma de enfrentar problemas cambia. Tu nivel de fe cambia. Porque ya no peleas para obtener victoria. Peleas desde la victoria que Cristo ya ganó. El enemigo no te tiene miedo cuando te ves pequeño. Te tiene miedo cuando te ves como Dios te ve. No te tiene miedo cuando caminas encorvado por la vergüenza. Te tiene miedo cuando caminas erguido en tu identidad. No te tiene miedo cuando te defines por tus limitaciones. Te tiene miedo cuando te defines por su poder en ti. El cuarto tipo de cristiano que hace temblar al infierno es aquel que vive una vida de santidad genuina, no santidad fingida, no santidad de apariencias, santidad genuina. La santidad que nace de un corazón transformado, no de un comportamiento manipulado. La santidad que no se conforma con lucir bien por fuera, mientras por dentro hay podredumbre. La santidad que persigue la pureza, no por temor al castigo, sino por amor al que es santo. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual. Esas dos palabras son devastadoras. Sin santidad no hay encuentro genuino con Dios. Sin santidad no hay manifestación de su gloria. Sin santidad quedas atrapado en la religiosidad, pero nunca experimentas la realidad del reino, y el enemigo lo sabe. Por eso trabaja incansablemente para normalizar el pecado en la iglesia, para que te acostumbres a vivir en áreas grises, para que justifiques compromisos, para que llames libertad a lo que Dios llama rebelión. Pero hay creyentes que han decidido nadar contra la corriente, que han entendido que la santidad no es opcional sino esencial, que han elegido pureza en un mundo corrompido, integridad en una cultura de engaño, fidelidad en una generación de conveniencia. Y esos creyentes brillan con una luz tan intensa que el infierno no puede soportarla, porque la santidad no es simplemente ausencia de pecado. La santidad es presencia de Dios. Y donde hay presencia de Dios, las tinieblas no pueden permanecer. Mira a José en Egipto, joven, solo, lejos de su familia, lejos de cualquier estructura religiosa. Y la esposa de Potifar lo seduce día tras día. Tenía la oportunidad, tenía la tentación, nadie se iba a enterar. Pero escucha su respuesta en Génesis 39:9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José no temía a Potifar. José temía a Dios. José no se abstuvo por las consecuencias. Se abstuvo por reverencia, por santidad, por la convicción profunda de que traicionar su integridad era traicionar a Dios mismo. Y esa decisión en un momento de tentación determinó su destino. Porque Dios honra la santidad siempre. Quizás no inmediatamente, quizás no de la forma que esperas, pero Dios honra la santidad. José terminó en la cárcel por hacer lo correcto, pero de esa cárcel lo llevaron al palacio. De esa injusticia Dios lo catapultó a su propósito, porque el Señor estaba con José. Y el Señor está con todo aquel que escoge la santidad por encima de la conveniencia. ¿Hay área de tu vida donde has negociado con el pecado? ¿Lugares donde has bajado el estándar de Dios para acomodarte a la cultura? ¿Secretos que guardas que si salieran a la luz destruirían tu reputación espiritual? Déjame decirte algo con todo el amor, pero con toda la claridad. No puedes tener doble vida y esperar poder espiritual. No puedes vivir en pecado y pretender autoridad espiritual. No puedes alimentar la carne y esperar caminar en el espíritu. El enemigo no te teme cuando tu vida privada contradice tu confesión pública. No te teme cuando eres una cosa en la iglesia y otra cosa en tu casa.
No te teme cuando tu santidad es un acto para los demás, pero no una convicción ante Dios. Pero cuando tu santidad es real, cuando hay congruencia entre lo que dices y lo que vives, cuando tu vida privada honra tanto a Dios como tu vida pública, te conviertes en una amenaza letal para el reino de las tinieblas. Porque la santidad no es debilidad, la santidad es poder, la santidad no es represión, la santidad es libertad, la santidad no te limita, la santidad te posiciona para que Dios pueda usarte sin reservas. Y un creyente santo en las manos de un Dios santo es una combinación que el infierno no puede detener. El quinto tipo de cristiano que aterroriza a Satanás es el que vive con propósito eterno, el que no desperdicia su vida en trivialidades, el que entiende que no está aquí por accidente sino por diseño divino, el que ha descubierto su llamado y lo persigue con pasión imparable, el que no se conforma con sobrevivir, sino que está determinado a cumplir todo aquello para lo cual fue creado. Escucha Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuiste creado para buenas obras, no para mediocridad, no para una existencia sin sentido. Dios preparó de antemano un propósito específico para tu vida, una asignación divina, un territorio que conquistar, una generación que impactar, un legado que dejar. Y el enemigo hace todo lo posible para desviarte de ese propósito. Te distrae con cosas buenas para robarte lo mejor. Te mantiene ocupado en lo secundario para que descuides lo principal. Te llena de miedos, inseguridades y dudas para paralizarte. ¿Por qué? Porque sabe que si descubres tu propósito y caminas en él con determinación, vas a hacer estragos en su reino, vas a liberar cautivos, vas a traer luz a lugares oscuros, vas a expandir el reino de Dios en formas que cambiarán la historia. Mira, Pablo, antes de su encuentro con Cristo, era Saulo, el perseguidor de la iglesia, el enemigo número 1 de los creyentes. Pero cuando Cristo lo derriba en el camino a Damasco y le revela su propósito, todo cambia. Y escucha lo que Pablo declara años después en Filipenses 3:13-14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, no 10, no 100, una cosa. Pablo había descubierto su propósito y nada lo iba a detener. Ni persecuciones, ni naufragios, ni cárceles, ni traiciones, ni peligros, ni amenazas de muerte, porque un hombre con propósito es imposible de detener. Una mujer que conoce su llamado es imparable. Un creyente que sabe para qué fue puesto en esta tierra es una fuerza de la naturaleza espiritual. ¿Has descubierto tu propósito? ¿Sabe para qué te creó Dios? No hablo de tu profesión, hablo de tu propósito. No hablo de lo que hace para ganarte la vida. Hablo de para qué estás vivo. Porque hay una diferencia abismal. Puedes tener éxito profesional y vivir sin propósito. Puedes acumular dinero, fama, reconocimiento y llegar al final de tu vida habiendo desperdiciado tu existencia porque nunca descubriste por qué estabas aquí. Pero cuando descubres tu propósito, todo cobra sentido, incluso el dolor, incluso las pruebas, incluso las demoras, porque entiende que Dios estaba preparándote, estaba forjándote, estaba calificándote para aquello que tiene en mente para ti. Mira Jeremías, Dios le dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de nacer ya tenía propósito. Antes de dar su primer respiro, ya tenía asignación. Y Jeremías intenta excusarse
Dice: ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Pero Dios no acepta excusas. Dios responde: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. El propósito de Dios para tu vida no depende de tu edad, de tus credenciales, de tu pasado o de tus limitaciones. Depende de su llamado. Y cuando Él llama, Él capacita. El enemigo te quiere paralizado en la duda, te quiere atrapado en la comparación, te quiere convencido de que no tienes nada que ofrecer, de que eres demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado dañado para que Dios te use. Pero son mentiras, todas mentiras, porque Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados, no busca a los perfectos, perfecciona a los dispuestos. Y cuando te levantas en tu propósito, cuando decides que no vas a desperdiciar un día más de tu vida en cosas sin valor eterno, cuando te alineas con el plan divino y empiezas a caminar en tu llamado, algo poderoso sucede. El cielo te respalda, los recursos aparecen, las puertas se abren, las conexiones divinas llegan y el enemigo retrocede aterrado porque sabe que viene su derrota. Estos 5 tipos de cristianos tienen algo en común: no son perfectos, no son superhéroes espirituales, son sencillamente creyentes que han decidido tomarse en serio su relación con Dios, que han elegido la presencia por encima de la popularidad, la obediencia por encima de la conveniencia, la identidad en Cristo por encima de las etiquetas del mundo, la santidad por encima del placer temporal y el propósito eterno por encima del éxito pasajero. Y lo hermoso de esto es que no necesitas credenciales especiales para ser uno de ellos. No necesitas un título teológico, no necesitas años de experiencia, no necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar dispuesto a pagar el precio, dispuesto a nadar contra la corriente, dispuesto a ser diferente, dispuesto a dejar que Dios te transforme de gloria en gloria. Porque déjame decirte algo que quiero que quede grabado en tu corazón. El enemigo no te teme por lo que eres hoy. Te teme por lo que vas a llegar a ser cuando te rindas completamente a Dios. Te teme por el potencial que hay en ti cuando el Espíritu Santo tome control total de tu vida. Te teme por las multitudes que vas a liberar, por las vidas que vas a transformar, por el territorio que vas a conquistar para el reino. Por eso pelea tanto contra ti. Por eso te ataca con tanta intensidad. Por eso las pruebas parecen interminables y las batallas parecen imposibles. Porque el diablo sabe que si logra derrotarte antes de que cumplas tu propósito, evita que una generación sea impactada. Evita que el reino de Dios avance en lugares estratégicos. Evita que se cumplan decretos eternos que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Pero hoy te digo, no te rindas, no tires la toalla, no bajes los brazos. No permita que el cansancio, la desilusión o el dolor te hagan abandonar. Porque lo que Dios comenzó en ti, Él lo va a terminar. Filipenses 1:6 lo promete. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no abandona lo que empieza. Dios no deja proyectos a medias. Si Él puso su mano sobre tu vida, Él va a completar lo que comenzó. ¿Recuerda cuando Jesús estaba en el Getsemaní? Era la noche antes de la cruz. El peso de los pecados de toda la humanidad estaba a punto de caer sobre Él. Y en ese momento de angustia, Jesús ora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego algo poderoso sucede. Lucas 22:43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En el momento de mayor debilidad, en el momento de mayor presión, el cielo envió refuerzos. Y hoy te digo que lo mismo está sucediendo contigo. En tu momento de debilidad, en tu momento de mayor presión, el cielo está enviando refuerzos. Ángeles están siendo despachados. Gracia está siendo derramada.
fortaleza está siendo impartida. Porque Dios no te va a soltar, no te va a abandonar, no te va a dejar caer. Él está comprometido contigo hasta el final. Quiero que entiendas algo crucial. El enemigo puede gritar, pero no puede cambiar lo que Dios ha decretado. Puede amenazar, pero no puede anular las promesas de Dios. Puede atacar, pero no puede destruir lo que Dios ha guardado. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Así que déjame preguntarte otra vez, pero esta vez con todo el peso de lo que hemos hablado, ¿eres tú uno de esos cristianos que Satanás teme? ¿Eres de los que viven en la presencia de Dios? ¿O de los que apenas la visitan? ¿Eres de los que obedecen radicalmente o de los que negocian con Dios? ¿Conoces tu identidad en Cristo o sigues definiéndote por tu pasado? ¿Vives en santidad genuina o en apariencias religiosas? ¿Caminas en tu propósito o sigues desperdiciando tu vida en cosas sin valor eterno? Porque hoy es el día de decidir. Hoy es el día de trazar una línea en la arena. Hoy es el día de decir, hasta aquí llegó la mediocridad, hasta aquí llegó la religiosidad, hasta aquí llegó el conformismo. De hoy en adelante voy a vivir como lo que soy. Hijo del Dios Altísimo, heredero del reino, portador de su presencia, embajador de su gloria. Y cuando tomes esa decisión, algo cambia en el mundo espiritual. Cuando declaras que no vas a ser un cristiano más, sino uno de esos creyentes que hacen temblar al infierno, el cielo se moviliza, los ángeles toman posición, el Espíritu Santo te capacita y el enemigo retrocede aterrado porque sabe que viene su derrota. Isaías 41:10 declara: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no solo está contigo, Él te esfuerza, te ayuda, te sustenta. Tú no peleas solo, tú no caminas solo. El Dios del universo, el creador de todas las cosas, el Rey de reyes y Señor de señores, está contigo. Y si Él está contigo, ¿qué puede el enemigo hacer? Hoy se rompe sobre tu vida todo pacto de mediocridad. Hoy se desintegra toda mentalidad de derrota. Hoy cae al suelo toda etiqueta que el enemigo puso sobre ti. Hoy recibes revelación fresca de quién eres en Cristo. Hoy recibes gracia para vivir en santidad. Hoy recibes claridad sobre tu propósito. Hoy recibes hambre insaciable por la presencia de Dios. Hoy recibes determinación inquebrantable para obedecer radicalmente, porque tú no eres un cristiano común. No eres del montón, no eres de lo que el enemigo puede ignorar, eres de lo que hacen temblar las tinieblas, eres de lo que traen luz a lugares oscuros, eres de los que liberan cautivos, eres de los que expanden el reino, eres de lo que el infierno teme. Fuiste diseñado para esto, fuiste llamado para esto, fuiste equipado para esto, no por tus fuerzas, no por tu poder, sino por el Espíritu de Dios que vive en ti. No por tu sabiduría, sino por la sabiduría de Cristo que te ha sido dada. No por tus capacidades, sino por el poder de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos y que ahora habita en ti. Así que levántate, sacude el polvo de la derrota, rompe las cadenas del pasado, deja atrás las excusas. Abandona la autocompasión, porque hoy comienza un nuevo capítulo en tu historia, un capítulo donde ya no vives como víctima, sino como vencedor, donde ya no sobrevives, sino que conquistas, donde ya no reaccionas al enemigo, sino que avanzas contra él con la autoridad que Cristo te dio. Hoy el infierno está escuchando, hoy las tinieblas están observando, y hoy tú declaras con autoridad: soy hijo del Altísimo, redimido por la sangre del Cordero, lleno del Espíritu Santo, llamado con propósito eterno, y voy a cumplir todo aquello para lo cual fui creado. El enemigo ya está derrotado. Cristo lo venció en la cruz, y yo camino en esa victoria. No importa cuánto tiempo hayas desperdiciado, no importa cuántas veces hayas fallado,
No importa cuán grande sea tu pasado o cuán pequeño te sientas, porque Dios se especializa en tomar lo quebrantado y hacerlo hermoso, tomar lo débil y hacerlo fuerte, tomar lo insignificante ante los ojos del mundo y usarlo para su gloria. Levántate, levántate en tu identidad, levántate en tu propósito, levántate en tu autoridad. Levántate y camina en lo que Dios ya habló sobre tu vida, porque el que está en ti es mayor, porque las promesas de Dios son sí y amén, porque lo que Él comenzó lo va a terminar. Y nada, absolutamente nada, va a poder detener lo que Dios ha decretado sobre ti. En el nombre de Jesús, hoy tú te conviertes en una amenaza para el infierno y una bendición para tu generación. Amén.